Hola, ¿cómo estás? Este es el día 39 de 365 días dentro de la Biblia. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 4 y 5 del libro de Levítico, sumado Mateo 24, 29 al 51. Comencemos. Levítico 4. Entonces el Señor habló a Moisés: Di a los israelitas, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y hace alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre él el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Traerá el novillo a la puerta de la tienda de reunión delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Luego el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión. Y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces de la sangre delante del Señor frente al velo del santuario. El sacerdote pondrá también de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en la tienda de reunión delante del Señor, y derramará toda la sangre del novillo al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de reunión. Y quitará toda la grasa del novillo de la ofrenda por el pecado, la grasa que cubre las entrañas, toda la grasa que está sobre las entrañas, los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos, y sobre los lomos y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones, de la manera que se quita del buey del sacrificio de las ofrendas de paz. Y el sacerdote los quemará sobre el altar del holocausto. Pero la piel del novillo y toda su carne, con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, es decir, todo el resto del novillo, los llevará a un lugar limpio fuera del campamento donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. Donde se echan las cenizas lo quemará. Si toda la congregación de Israel es la que comete error y el asunto pasa desapercibido a la asamblea y hacen cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpables, cuando se llega a saber el pecado que ellos han cometido, entonces la asamblea ofrecerá un novillo del ganado como ofrenda por el pecado, y lo traerán delante de la tienda de reunión. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante del Señor, y el novillo será desgollado delante del Señor. Entonces el sacerdote ungido traerá sangre del novillo a la tienda de reunión. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces delante del Señor, frente al velo. Pondrá sangre sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en la tienda de reunión, y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta de la tienda de reunión. Le quitará toda la grasa y lo quemará sobre el altar. Hará con este novillo lo mismo que hizo con el novillo de la ofrenda por el pecado. De esta manera hará con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos, y ellos serán perdonados. Sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo. Es la ofrenda por el pecado de la asamblea. Cuando es un jefe, el que peca, e inadvertidamente hace alguna de las cosas que el Señor su Dios ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante del Señor. Es una ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Quemará toda la grasa sobre el altar, como en el caso de la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado, y será perdonado. Y si es alguien del pueblo el que peca inadvertidamente haciendo cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y se hace así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado, y la degollará en el lugar del holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa, de la manera que se quitó la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote lo quemará sobre el altar como aroma agradable para el Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y será perdonado. Pero si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, que traiga una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará como ofrenda por el pecado en el lugar donde se degüella el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto.
y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa de la misma manera que se quita la grasa del cordero del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote lo quemará en el altar con las ofrendas encendidas para el Señor. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y será perdonado. Levítico 5. Si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe y no lo declara, será culpable. O si alguien toca cualquier cosa inmunda, ya sea el cadáver de una fiera inmunda, o el cadáver de ganado inmundo, o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se dé cuenta de ello y se contamina, será culpable. O si toca inmundicia humana, de cualquier clase que sea la inmundicia con que se contamine, sin darse cuenta y después llega a saberlo, será culpable. O si alguien sin pensar jura con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier asunto que el hombre hable sin pensar con juramento, sin darse cuenta y luego llega a saberlo, será culpable de cualquiera de estas cosas. Cuando alguien llegue a ser culpable de cualquiera de estas cosas, confesará aquello en que ha pecado. Traerá también al Señor su ofrenda por la culpa, por el pecado que ha cometido. Traerá también al Señor su ofrenda por la culpa, por el pecado que ha cometido. Una hembra del rebaño, una cordera o una cabra como ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote le hará expiación por su pecado. Pero si no tiene lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces traerá al Señor como ofrenda por la culpa de aquello en que ha pecado 2 tórtolas o 2 pichones, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para ofrenda por el pecado y le cortará la cabeza por el cuello sin arrancarla. Rociará también de la sangre de la ofrenda por el pecado sobre un lado del altar, y el resto de la sangre será exprimida al pie del altar. Es ofrenda por el pecado. Entonces preparará el segundo como holocausto según la ordenanza. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y le será perdonado. Pero si no tiene lo suficiente para 2 tórtolas o 2 pichones, entonces, como ofrenda por el pecado que ha cometido, traerá la 10ª parte de un efa, 2.2 litros, de flor de harina como ofrenda por el pecado. No pondrá aceite ni incienso en ella, pues es ofrenda por el pecado. Y la traerá al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella un puñado como memorial, y la quemará sobre el altar con las ofrendas encendidas para el Señor. Es una ofrenda por el pecado. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido en alguna de estas cosas, y le será perdonado. El resto será del sacerdote, como en la ofrenda de cereal. El Señor le dijo a Moisés: si alguien comete una falta y peca inadvertidamente en las cosas sagradas del Señor, traerá su ofrenda por la culpa al Señor, un carnero sin defecto del rebaño conforme a tu valuación en ciclos de plata. Un ciclo equivale a 11.4 gramos. Según el ciclo del santuario, como ofrenda por la culpa. Hará restitución por aquello en que ha pecado en las cosas sagradas y añadirá a ello la 5ª parte y se lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa y le será perdonado. Si alguien peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Entonces traerá al sacerdote un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación, como ofrenda por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por él por su error, mediante el cual ha pecado inadvertidamente y sin él saberlo, y le será perdonado. Es ofrenda por la culpa. Ciertamente era culpable delante del Señor. Hasta acá el capítulo 5 del libro de Levítico. Ahora vamos a leer Mateo 24, 29 al 51. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos, de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. De la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas.
En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Hasta acá la lectura de Mateo, capítulo 24, versículo 29 al 51.